Bueno, muy buenas noches, compañeros y profesora. Aquí podrán ver mi hoja de presentación con el nombre de la universidad, la carrera, el módulo 205, procesos psicológicos básicos del aprendizaje, unidad 6, continuidad y contingencia en el aprendizaje instrumental, es nuestro tema. Y la actividad 6, que es la que nos corresponde, que es la exposición sobre los fundamentos del aprendizaje instrumental. Y bueno, estará exponiendo un servidor, Carlos Vistre Jacome. El primer tema es, ¿qué es el aprendizaje instrumental? Bueno, la definición de aprendizaje instrumental, como podemos observar aquí, es el tipo de aprendizaje que sucede cuando los hechos son un resultado directo de la conducta del individuo, es decir, el condicionamiento instrumental, las acciones, las conductas de un individuo pueden ser modificadas por sus consecuencias. Esto significa que bueno, nosotros aprendemos mediante estímulos, ya sea positivos o negativos. Entonces, esa es la premisa principal del aprendizaje instrumental. Bueno, yo considero que hay dos principales exponentes que es importante mencionar en el aprendizaje instrumental y uno de ellos es Edward Thorndike. Él fue, podríamos decir que el aprendizaje instrumental se basó en sus trabajos acerca del aprendizaje en los animales. Bueno, la intención inicial de Thorndike fue estudiar la inteligencia animal, pero pues de una forma llegó a crear la teoría del aprendizaje que se basaba en la observación de los modelos de cómo aprendían los animales. Él llegó a la conclusión de que un animal aprendía mediante recompensas, es decir, un reforzador positivo. Entonces, si un animal recibía un reforzador positivo, determinada conducta podríamos hacer que el animal la repitiera. De lo contrario, también existían castigos que eran reforzadores negativos para que el animal no cometiera la misma conducta en el futuro. Bueno, aquí podemos ver una imagen de Edward Thorndike y bueno, creo que es importante destacar uno de sus experimentos más célebres, que es cuando encerró un gato en una caja y bueno, el gato por medio de ensayo y error aprendió que cada que pisaba una manecilla la puerta se abría. Esto quiere decir que entonces el gato recibía un estímulo positivo, un refuerzo positivo porque se le permitía salir cada vez que él apretaba la manecilla. Entonces, las primeras veces que Edward Thorndike realizó este experimento, al gato le costaba muchísimo tiempo salir, pero conforme fue aprendiendo esa conducta, pues ya cada vez le era más fácil salir de la caja. Con este experimento comprobó una teoría que él llamó la ley del efecto, que propone que el aprendizaje se propone que las recompensas motivan el aprendizaje y el castigo debilita este aprendizaje. Y bueno, el otro exponente muy importante del aprendizaje operativo es Burrus Frederick Skinner. Él fue el que ya estudió más de lleno el aprendizaje operativo y él llegó a ciertas conclusiones muy importantes. Una es que los animales adquieren conductas en función de las consecuencias, es decir, dependiendo de las consecuencias, ya sean positivas o negativas, las acciones o conductas que los animales realizan serán repetidas o no en un futuro. Y lo otro es que el aprendizaje instrumental ocurre cuando una respuesta es conseguida por un reforzador. Ah, mientras más número de veces se repita la relación respuesta-reforzador, hay más probabilidades que se repita la respuesta premiada. Esto quiere decir que, por ejemplo, si un animal dos, tiene dos conductas y una es premiada y la otra es castigada, pues es más probable que él repita la premiada y deje de hacer la castigada. Aquí, bueno, observamos una foto de Skinner y uno de sus experimentos más célebres es que
él encerró en una rata una caja, encerró en una caja una rata y la rata de cierta manera aprendió que cada que accionaba la palanca, ésta le iba a dispensar comida y entonces eso es un refuerzo positivo porque recibía comida cada que lograba repetir esa conducta. Los elementos del aprendizaje instrumental son el refuerzo positivo, como le indica la palabra, es una consecuencia positiva y busca incrementar la frecuencia en la que es ocurrida esta conducta. El refuerzo negativo, que es pues lo contrario de un refuerzo positivo, este busca reducir la conducta o la acción realizada. De ahí existe el entrenamiento por omisión, que se basa en un aumento de las frecuencias de respuestas para evitar posponer un estímulo aversivo en los próximos momentos. Y bueno, el castigo que tiende a provocar una disminución drástica de una conducta, pues este podríamos decir que es un refuerzo negativo, pero extremo porque borra o trata de borrar la conducta del sujeto. Un ejemplo de refuerzo positivo, bueno, algo que es importante mencionar del refuerzo positivo es que es el más efectivo para que los seres vivos aprendan. Y bueno, un ejemplo de un castigo puede ser cuando los padres castigan a un hijo por una mala nota. Esto pues la razón por la que suceden es para que el hijo no vuelva a sacar la mala nota. Bueno, aquí las clases de reforzadores y contingencias instrumentales, pues existen dos clases que son las positivas y las negativas, que son usadas para incrementar la conducta o eliminar determinada conducta. Aquí podemos observar un diagrama en el que un suceso agradable puede ser en un reforzamiento positivo, incrementa el suceso y un suceso agradable con omisión elimina el suceso. Asimismo, como un suceso desagradable con un castigo o un suceso desagradable con un reforzamiento negativo. Bueno, los programas de reforzamiento instrumental. Un programa de reforzamiento es una regla o criterio que se determina para la ocurrencia de una respuesta que será seguida por el reforzador. Existen dos tipos de programas, que son los de razón y los de intervalos. Los explicaré a continuación. Bueno, el programa de razón, las características distintivas es que el reforzamiento solo depende de un número de respuestas realizadas por el organismo. Lo único que requiere un programa de razón es el conteo del número de respuestas emitidas y la entrega del reforzador cada vez que se cumple el número exigido. El programa de razón se divide en dos, que es un programa de razón fijo y un programa de razón variable. En el programa de razón fijo, los programas de razón fijo los podemos encontrar en cualquier momento de la vida cotidiana, ya que en cualquier sitio siempre se pide una cantidad constante de respuestas para obtener el reforzamiento. Esto, pues, por ejemplo, en mi caso, pues me dedico a dar clases de tenis, entonces sé que mi sueldo por hora siempre va a ser el mismo, entonces sé que si requiero ganar cierta cantidad de dinero, tengo que trabajar cierta cantidad de horas. Eso es un programa de razón fijo. Y bueno, un programa de razón variable también se encuentran en la vida cotidiana, pero estos exigen una cantidad impredecible de esfuerzo para obtener un reforzador. Mm, Esto podríamos ejemplificar como un conserje que va a trabajar y, bueno, él sabe que va a hacer limpieza para ganar su sueldo, pero no sabe con exactitud cuánta limpieza hará. Y a veces habrá días que hace más limpieza que otros días. Y bueno, los programas de intervalo, el tipo de los intervalos, las respuestas únicamente se refuerzan si ocurren después de que han transcurrido cierto tiempo. Igual se dividen en dos, en programas de intervalo fijo y programas de intervalo variable. Un programa de intervalo fijo es en el que la respuesta únicamente únicamente se da si ocurre luego de que haya transcurrido una cantidad establecida de tiempo, como lo puede decir el nombre del intervalo fijo,
después de un punto de referencia de la última entrega del reforzador o el inicio del ensayo. Esto podemos ejemplificarlo como, pues, como los exámenes escolares que, por ejemplo, sabemos que un periodo escolar dura un semestre y hay 2 o 3 exámenes repartidos en un tiempo equitativo durante el semestre. Y el programa de intervalo variable, eh, en este programa solo se refuerzan si ocurren después de transcurrido un lapso variable desde el inicio del ensayo o el ciclo del programa. Aquí varía, aquí va, en este intervalo variable, ahora sí que varía el tiempo en el que se repite el estímulo. Es como, por ejemplo, un mecánico te dice, voy a reparar tu coche, pero no sabe exactamente en cuánto tiempo reparará tu coche y no sabe cuánto tiempo se tardará en reparar cierto número de coches. Bueno, aquí a continuación veremos a qué se refieren los términos contigüidad y contingencia en el aprendizaje instrumental. El término contigüidad se refiere a la entrega del reforzador inmediata después de la respuesta. Skinner afirmaba que la continuidad entre la respuesta y reforzador era más importante que la contingencia para el condicionamiento instrumental. Fue, esta afirmación que hacía Skinner fue puesta en tela de juicio debido a evidencia empírica posterior. Un estudio realizado en 1971 por Staddon y Simmelhag realmente los convirtió en hitos en la psicología, ya que ellos intentaron reproducir este experimento que realizaron Skinner, pero hicieron observaciones más amplias y más sistemáticas. Definieron y midieron la incidencia de muchas respuestas, como la orientación hacia el comedero, el picoteo de la tecla, después el aleteo, girar en cuartos, círculos y el acicalamiento. Luego registraron la frecuencia de cada respuesta de acuerdo al momento en que ocurrían durante el intervalo de las sucesivas entregas gratuitas de alimento. Este fue un experimento que Skinner realizó con palomas. Entonces, Staddon y Simmelhag hicieron más observaciones sobre este mismo experimento. Y bueno, contingencia es un conjunto de condiciones temporales bajo las cuales una respuesta va seguida de ciertas consecuencias. Son las condiciones que indican que una respuesta tendrá probabilidades de tener una consecuencia. La consecuencia debe ser contingente para que una respuesta cambie la probabilidad de frecuencia de aparición. Por ejemplo, si se hace un buen trabajo, pero la gratificación viene un año después, eso no es contingente. Bueno, el efecto de un refuerzo no contingente, pues como ya lo mencionamos antes, no tiene la misma efectividad que un refuerzo contingente cuando recibes el estímulo de, de manera inmediata. Y pues, pero bueno, existe un proceso en el cual si hay un aumento o mantenimiento continuo, la probabilidad de la ocurrencia de la conducta o la acción que se representa temporalmente en términos independientes de ella, se determinará la clase de efecto. Esto quiere decir que, aunque el refuerzo no sea contingente, pero si va aumentando cada vez más y se mantiene durante un periodo de tiempo, durante cierto periodo de tiempo, pues sí tendrá un efecto positivo. Es como cuando trabajamos, recibimos un sueldo cada mes, pero pues el sueldo después de a lo mejor 10 años y no suba, pues nos parecerá poco. Entonces, si este sueldo cada vez va subiendo un poco más y un poco más, pues será un buen estímulo. Bueno, a continuación veremos qué es el aprendizaje discriminativo. El aprendizaje discriminativo es un tipo de aprendizaje muy común e importante en nuestra vida cotidiana, ya que nos permite discriminar entre diferentes situaciones y actuar de una forma adecuada. Bueno, los principales conceptos del aprendizaje discriminativo son dos: el E+, que significa el estímulo positivo, condiciona las tendencias excitatorias, y el E negativo, que es el estímulo negativo, ayuda a suprimir la conducta instrumental. Podemos decir que las dos principales partes del aprendizaje discriminativo es la excitación y la inhibición.
Entonces, pues es nuestro deber o poder encontrar un punto medio entre la excitación y la inhibición para poder comportarnos pues de manera racional. Un ejemplo de esto puede ser cuando un niño va a la tienda con su abuela. En este caso, la abuela sería el estímulo negativo, el estímulo positivo, porque si el niño quiere dulces, pues la abuela le compraría dulce, pero el estímulo negativo sería la mamá que no le quiere comprar dulce al niño pues por alguna determinada razón, ya sea por salud o por lo que fuera. Entonces aquí se tendrá que encontrar un equilibrio entre el estímulo positivo y el estímulo negativo. Y bueno, pues esa fue mi exposición. Espero les haya gustado y les agradezco su atención.